Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Y me apetece mucho este episodio porque la primera vez, bueno, el primer episodio que grabamos dentro de este podcast, dentro de este proyecto que tanto me gusta, fue con la persona que hoy nos acompaña, que es June, ahora os la presentaré. Pero me hace mucha ilusión porque de repente siento como un remember de ese primer episodio hace un año y de cómo este proyecto ha ido creciendo y de cómo cada vez sois más las psicólogas y compañeras, compañeros de profesión que nos escucháis, nos apoyáis y nos acompañáis, en definitiva. Así que qué ilusión, June, tenerte aquí hoy. Bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por volver a invitarme, básicamente. Yo ya aquí ya me empiezo a sentir veterana, aunque me sigue dando un poquito de nervios igual, pero me encanta poder repetir y al final como los temas de los que hablamos, que al final también me parecen muy importantes. Qué guay. Además, la primera vez que hablamos, recuerdo que era sobre cómo ser una buena psicoterapeuta, ¿no? Igual. Y hoy también vamos a hablar como de unos conceptos que nos conectan mucho con la parte humana de las psicólogas, que es algo de lo que hablamos un montón nosotras dos. Así que antes de presentaros al tema, también, bueno, aunque os he presentado a Yune como si ya la conocierais de toda la vida, para aquellas personas que no escucharon aquel primer episodio, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas desde hace 84 años, por lo menos. Además de ser psicóloga dentro del equipo de terapia online, también ha hecho muchas cosas dentro de Somos Estupendas y también es docente del máster de psicoterapia integradora que tenemos dentro de EUNIP. Así que bueno, ella está dentro de todos los proyectos, tanto de Somos Estupendas como de EUNIP. También en este podcast, como no podía ser de otra forma. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece muy gracioso, que ahora Yuri nos explicará, ¿no? Seguro que el título sorprende. Vamos a hablar de salvacóloga y narcicóloga. Dos conceptos que creo que desde la risa o el humor pueden aportar mucha información y muchos insights, ¿no? Entonces, antes de empezar a desgranarlo, Yune, yo te preguntaría el por qué hacemos este episodio, ¿no? ¿Qué nos puede aportar? Jo, pues como decías al principio, al final creo que va muy relacionado con la parte de ser buena terapeuta y también por la importancia al final como de no olvidar la raíz de ser humanas, más allá al final como también del propósito de nuestra profesión y de lo bueno también como que es tener cierta, al final como conciencia sobre nosotras como personas y como profesionales. La parte al final también como de nuestro propio trabajo terapéutico, nuestro propio trabajo al final como personal, las supervisiones, el compartir al final como con otras compañeras u otros compañeros. Y entonces es básicamente la importancia de revisarnos y poder ir chequeando de dónde vienen estas cositas, ¿no? De estos términos al final como que ahora hablaremos y profundizaremos un poquito más, pero de, bueno, pues lo compartimos un poco desde el a ver si nos resuena alguna partecita, a ver si de repente digo, uy, a esto me puede pasar y como que eso sería también como un propósito súper potente del podcast, como para que podamos llevarnos un poquito como de autotrabajo, de que si nos hemos sentido al final como que nos ha resonado alguna parte y demás, de poder al final como chequear, de poder revisar, porque bueno, yo evidentemente quiero dejar claro que no, la intención tampoco es como ni atacar a nadie, ni como llevárnoslo un poco como desde ese lugar, sino desde la curiosidad de poder chequear si hay algo de todo esto que tenga que ver conmigo y qué puedo hacer con ello. Ujú. Qué guay. Además, también me conecta como con una de los aspectos que considero más importantes, al menos para mí dentro de la psicología, que es la creatividad, ¿no? Creo que son conceptos muy creativos y creo que la creatividad como terapeutas es muy importante, no solo de cara a los pacientes, sino también hacia nosotras, ¿no? Creando conceptos que puedan quizá ayudarnos también a nosotras a entendernos, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace, Yune, esta idea, ¿no? De crear estos nombrecitos? Pues, jo, viene mucho desde un evento que hicimos al final como para psicólogas, que hice una exposición de Furor Sanandis
Y hablando un poquito como de empezar a ser buena terapeuta y dejar de ser la superterapeuta, de como un poco como a pensar en distintas cualidades, distintos aspectos, al final como que nos podían definir de distintas formas y sobre todo a veces también como desde partes como más extremas, ¿no? Partes al final como que podamos ver desde posiciones más pues de narcicóloga y demás, de todopoderosa, de yo puedo con todo, y luego partes al final como mucho más desde la complacencia, desde el salvar al otro, que bueno, que también tiene ahí como sus rasguitos en ese sentido, pero desde una posición mucho más de eso, de ayudar o sobreayudar en muchas ocasiones. Y bueno, como tú bien has dicho, la parte de la creatividad me gusta mucho y llevo mucho también como las cosas desde el humor, que me parece que también como nos ayuda en muchas ocasiones a procesar y a reprocesar muchos aspectos. Y bueno, pues me surgieron estos nombres que me los inventé y dije, mira, creo que así no nos lo vamos a olvidar. Y me parece además como si fuese la Barbie, ¿no? La Barbie narcicóloga, la Barbie salvacóloga. Entonces, desde esa parte, creo que también como nos va a ayudar como a tenerlo más presente, a poder tenerlo más en cuenta y poder ser más conscientes. Entonces, es más de un etiquetado para poder tener como más presencia y conciencia. Ujú. Pues me parece lo más esta idea. ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Qué es la salvacóloga? ¿Qué es la narcicóloga? Cuéntanoslo. Vale, pues la salvacóloga sería un poquito como ese perfil, ya te digo que al final lo describimos un poquito como desde puntos extremos, pero ese perfil que puede llegar como a desvivirse por el paciente porque siente que tiene que ayudarle, que tiene que rescatarle, ¿no? Que al final se hace responsable de que todo el malestar que la persona trae a consulta, al final ella tiene que poder al final como resolvérselo por completo e incluso están esos puntos, ¿no? En los que se suele activar mucho la parte de la impostora, del síndrome del impostor, que es la parte en la que yo siento que tengo que saber de todo, me formo en todas las partes de problemas, síntomas y demás, incluso cuando no me interesen, porque claro, a ver qué van a pensar de mí y sobre todo si esta persona me viene con este problema, yo tengo que poder ayudarle. ¿Vale? Entonces tengo que compensar en todos los sentidos. Una de las partes también como que más suele afectar, ¿no? Digamos, como a la parte de la salvacóloga, es el hecho de que en muchas ocasiones no pongo límites. Entonces, no respeto como mis propios horarios, no respeto tampoco con qué tipo de población quiero trabajar y con cuál no. Entonces, incluso puedo hacer sobrecompensaciones porque, claro, como me siento mal o si siento que no te estoy ayudando lo suficiente o lo que creo que debería de poder ayudarte, te compenso muchas veces como desde la presencia. ¿Vale? De te voy a contestar en fin de semana o te voy a estar manteniendo un diálogo contigo pues por mail o por WhatsApp o por lo que sea y al final como en las sesiones me puedo extender de más, entonces voy a tratar como de compensar lo que siento que no estoy pudiendo en cierto modo como alcanzar a través como de nuestras sesiones o del trabajo terapéutico, ¿vale? Entonces, y te tengo que rescatar porque evidentemente tú sola no puedes, ¿verdad? Entonces, ese sería un poquito como el perfil así a rasgos generales de la salvacóloga y la narcicóloga se iría un poquito como más al extremo contrario, que sería el que ella puede con todo porque sabe de todo, ¿vale? Es decir, yo no me tengo que revisar, yo no tengo que supervisar, yo no me tengo que informar porque como ya lo sé todo, ¿para qué? ¿No? O sea que encima tú si me vienes con algo y yo no te estoy ayudando o eso es lo que me reflejas, el problema lo tienes tú porque seguro que eres un paciente resistente. Yo estoy haciendo perfectamente mi trabajo. Entonces tú tienes un problema porque tienes esta defensa, tienes esta resistencia o bueno, es que era un paciente como muy evitativo o al final como no se adhería con suficiente al final como fuerza y motivación a la terapia. Entonces la responsabilidad sobre la relación terapéutica siempre va a ser del paciente. ¿Vale? Y al final como son personas que siempre van a estar como en cierto modo alabando su metodología, mi método es el más efectivo y si no te funciona, el problema lo tienes tú. Trato todo el rato al final como de que la persona que acompañe se tiene que encajar a mi manera de trabajar. ¿Vale? Entonces esto es lo que hay y como esto es perfecto y es suficientemente bueno y ayuda siempre, si no te ayuda, pues es que ahí hay algo que es tuyo y no es mío, que yo no me tengo que revisar. De esos serían un poquito como en pinceladas generales los dos perfiles. Ujú.
Y bueno, es súper, súper interesante, ¿no? Que tengamos como estos conceptos porque puede ser que las personas que nos hayan escuchado, o que las compañeras, ¿no? Que nos hayan escuchado, se hayan visto reflejadas en uno o varios puntos de todo lo que has comentado. De hecho, pienso, bueno, quizá en ambos, ¿no? En ambos opuestos se han podido ver reflejadas en diferentes momentos dentro de su trayectoria, ¿no? Y también pensaba, podemos pensar que una es la buena y otra es la mala, ¿no? Que una es esa, porque además una de ellas, ¿no? La salvacóloga, encaja mucho más con ese canon de buena psicóloga, ¿no? Con ese salvar, con esa empatía, con esa sensibilidad, con esa conexión, con ese acompañamiento, con ese abrazo, es decir, es como más suave, ¿no? Como más Mm. empática. Tiene como muchos ingredientes que se nos ha dicho que tenemos que tener como psicólogas. Y la otra siento que puede estar como más desterrada, ¿no? Porque no encaja tanto como con ese canon establecido y por eso siento que puede haber una connotación diferente para una que para otra. Pero realmente si lo pensamos bien, ninguno de los dos opuestos, ¿no? Ninguna de las dos formas de moverme como terapeuta están en absoluto favoreciendo a esa persona a la que estamos acompañando, ¿no? Que esto también es muy interesante. Podemos pensar que la narcóloga es la psicóloga mala, pero esa salvacóloga tampoco desde ese querer salvar constantemente está favoreciendo, ¿no? Esa confianza, esos recursos, esos límites que también son igual de importantes. Justo, es que al final, como en cualquiera de los dos polos, realmente lo estoy haciendo por la persona que acompaño o lo estoy haciendo por mí. ¿No? O sea, porque al final también como desde el perfil de la salvacóloga, hasta qué punto estoy tratando de salvarle o salvarme, ¿no? De todas, al final, como esas inseguridades o esas creencias que yo puedo tener sobre mí misma y bueno, que también a veces como formaciones o la carrera que no nos ayuda de qué tipo de terapeuta tenemos que ser, desde en toda esa confusión, no claridad y demás, se nos puede juntar al final como muchas cosas e incluso en esas primeras interacciones con personas, de poder acompañar, o sea, al final como todas nos sentimos inseguras en algún momento, ¿no? Entonces, toda la transformación de eso, la no conciencia, incluso como de cómo mi historia de vida puede repercutir hacia la otra persona, pues eso puede perjudicar en muchos aspectos. Entonces, por eso es la parte de en cualquiera de los dos polos podemos hacer daño, podemos dañar. Si no hay una conciencia al final como de esto es de la otra persona o también es mío, o incluso cuánto es de la otra persona, que también puede ser, y cuánto es mío, porque no dejemos al final como de tener en cuenta que estamos construyendo una relación. Entonces, en el pastel hay para los dos. Ujú, totalmente, claro. Y justo aquí me nace como esta pregunta, ¿no? De qué hace que nos situemos en una y otra eh, personalidades, ¿no? Como psicólogas. Sí, joder, yo recuerdo que cuando también como lo estaba escribiendo y lo estaba haciendo, dije, uy, la parte narcicóloga, que claro, como además digo, le he puesto ese nombre, es como nadie quiere verse en ese polo, pero hubo unas partecitas que, por ejemplo, lo de no me formo o no me reviso, que yo alguna vez, o sea, como por experiencia personal propia y demás, he caído también ahí. He tenido rasgos desde ese polo, ¿no? Al final como particularidades que, o sea, yo aquí compartiéndolo sin problema, o sea, estaba como muy reflejado a mi miedo de que si me formo, descubro que sé menos de lo que me gustaría saber, entonces me siento como mucho más insegura. Es decir, que al no hacerlo, también como estoy evitando conectar con toda al final como mi inseguridad. ¿No? Ese perfil está un poquito como más desde la evitación, no confrontación, no enfrentamiento, y el otro un poco más desde la compensación o sobrecompensación, ¿no? En la hiperresponsabilización. Y claro, evidentemente también me he visto en ese otro polito de la salvacóloga, intentando en ocasiones como tratar de formarme de, uy, mira, pues no sé mucho como sobre adicciones, pues voy a leer ahora de repente como cosas que es que ni siquiera me interesan, pero claro, es que en qué momento a ti en la carrera o incluso en la práctica profesional te dicen que puedes elegir con qué cosas no quieres también trabajar. Porque, o sea, no sé a ti, Isa, pero a mí incluso como en distintos enfoques y demás, es como, bueno, tenemos que saber de todo, primero,
y que dices, vale, pues con todo lo que hay, a ver cómo me las apaño para poder saber de todo en líneas generales y a ver de dónde viene eso que tengo que saber de todo, porque también en cierto modo es como ahí ya me suena a todopoderosa, ¿no? Tengo que saber de todo y al final como colocarme en una posición en la que yo ahora pues no me siento tan cómoda. Y luego es la parte de que si hay con ciertos aspectos o con ciertas poblaciones que no quieres trabajar, como que te lo tienes que revisar. Como que eso tiene que ver al final como contigo. Y dices, joder, ¿hasta qué punto mi no en este sentido no puede ser también como legítimo y válido? Que parece que tengo que tener una excusa lo suficientemente válida y aprobada para la otra persona para que me pueda conceder que yo no pueda trabajar o no quiero trabajar con esto. Entonces, joder, desde esos lugares, al final también como se desdibuja mucho eso, ¿no? Y entonces, desde la parte de la salvacóloga, también me he visto como muchas veces reflejada en estudiar cosas que es que no me interesaban en absoluto, por compensar desde esas creencias y demás, que ahí está la parte, ¿no? De, joder, ¿a quién le tengo que compensar? ¿Qué siento si no compenso? ¿Qué es lo que soy? Que ahí estarán, pues, por ejemplo, la creencia de, pues no sería suficientemente buena, ¿no? Ahí Ujú. pues a mí me da en mi creencia, que claro, dices, vale, ¿y esta creencia qué tiene que ver con mi historia de vida? Y ahí sí que diría que tendríamos cositas que trabajar, cositas que reparar seguramente, y que igualmente dentro de que yo consiga reparar y sentirme lo suficientemente buena o suficientemente capaz, que puedo seguir eligiendo no querer trabajar con determinados tipos de poblaciones o en determinados momentos vitales que también al final como personas nos pasan cositas, pues también es el hecho de ahora mismo siento que esto o con esto resueno demasiado como para poder al final como acompañar a la persona como me gustaría poder acompañarla y aparte acompañarme a mí, que esa es la parte de la parte humana, ¿no? Que nos también nos acontece, nos repercute, ¿no? Y que también tenemos que tener en cuenta y que creo que nos vuelve también como muy humanas el saber qué es lo que no queremos. Ujú. Totalmente, totalmente. Y además de todo esto que decías, que me parece súper importante, pienso que actuando desde la salvacóloga, desde la narcicóloga, hay como una aparente sensación de seguridad, ¿no? Porque yo ya tengo como un hilo conductor a través del cual me defino, a través del cual trabajo, entonces yendo desde ahí no tengo que mirar alrededor y ver otras posibilidades, ¿no? Ni tengo que plantearme por qué estoy actuando de esa forma. Entonces me da como una sensación ilusoria de seguridad, pero qué importante también que podamos entender que esa seguridad es algo necesario también para nosotras, ¿no? Y que lo que puede esconder debajo es esa inseguridad que como terapeutas podemos tener. Entonces también creo que es importante que nos preguntemos de qué me protege, ¿no? Actuar desde uno y desde otro modo, porque incluso esa narcicóloga que parece súper segura de sí, ¿no? Y que cree o siente que no tiene la necesidad por ello de formarse o de supervisarse, ¿de qué le está protegiendo, no? Todo eso, que es el ejemplo que tú ponías que a ti misma te pasó de, es que claro, si yo me enfrento a una nueva formación, entonces de aquí va a surgir el todavía no sé lo suficiente, ¿no? Entonces creo que apelando un poco como a nuestro lado humano, es súper normal que ambos extremos puedan desarrollarse en un punto dado, ¿no? Pero creo que hay un punto importante que conecta con un lado muy vulnerable mío, en el que yo puedo preguntarme de qué me protege, ¿no? Todo esto. Porque además tampoco estoy siendo genuina cuando estoy actuando desde ahí en psicoterapia. Está claro que cada persona puede irse más, tiene una tendencia, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro, no solo en estos casos, sino en general, pues cada profesional de la psicología tiene una forma diferente de hacer terapia y eso está fenomenal y creo que hace de este mundo, de este sector, algo súper rico. Pero creo que cuando no nos permitimos salir quizá de ahí o no nos preguntamos por qué estamos trabajando de la forma en la que lo hacemos, tampoco estamos siendo del todo genuinas, ¿no? No estamos siendo del todo genuinas y tampoco estamos del todo cómodas en el proceso de terapia, ¿no? Justo. De hecho, o sea, yo al final, bueno, como bien sabes de que trabajo con partes, yo las tengo como de alguna manera también
integradas, entre comillas, ¿no? O sea, me ha gustado como mucho también como ponerles los términos para poder al final como colocarlas dentro de un propio sistema o un mapa de partes, dentro de que tenga al final como unas particularidades más presentes u otras, para al final como poder chequearlas y siempre como tenerlas en cuenta. Desde el lugar en el que si yo siento que me estoy yendo como hacia una de las dos, al final me estoy saliendo como de esa parte genuina, como bien hablabas, ¿no? Al final como desde de mi centro me salgo un poquito como de mi self, como Ujú. que es un punto de conexión, ya sea con mi yo profesional, pero también con mi yo de humana. Entonces las tengo colocadas e incluso, jolín, pues al final como tenerlas e invitamos a la gente si, que nos está escuchando si quiere a poder integrarlas dentro de su propio mapa o esquemita de partes para poder ver desde dónde se están colocando y poder chequear. Y que si en algún momento, claro, integrar a la parte narcicóloga dentro de mi parte de mi mapa de partes me genera rechazo, igual ahí también me tengo que chequear cositas, ¿no? ¿Qué es lo que me genera rechazo? ¿Por qué me genera rechazo? Si la integrase, ¿qué es lo que querría decir de mí, ¿no? Entonces ahí hay cositas que también al final como se pueden trabajar. Y lo he dicho, que no es como nada extremo, ni estamos llamando a nadie narcisista, ni mucho menos en ese sentido, pero creo que ayuda en cierto modo, como para poder tener los dos polos y poder al final como plantearme, preguntarme desde dónde estoy tomando esta decisión para con el paciente, ¿no? O para con la persona que acompañamos. De, vale, ¿estoy aquí o estoy acá o siento que estoy realmente como en esa posición genuina? ¿No? O sea, creo que también es de terapeuta suficientemente buena el tener en cuenta como estas partes como más extremas, ¿no? Y no quiere decir que porque nos vayamos a un extremo ya nos tengamos que identificar al final como con todo lo que quiera decir esta parte y que realmente que si vemos que estamos respondiendo por alguna de las dos, es eso, es como qué hay detrás de esto, qué me quiere decir esto, para qué aparece, ¿no? Realmente de qué me está protegiendo, si hay algún temor, ¿no? Detrás de todo esto y por lo que aparece al final como la salvacóloga, si tengo miedo al final, por ejemplo, a que el paciente me abandone o que haya un abandono terapéutico, porque qué querría decir eso de mí, ¿no? Y estoy tratando como de compensar en el vínculo a través de estar como muy presente, de ser súper afectuosa y demás que también me ha pasado, o sea, es que las cosas como son, no pasa nada. Y luego en la parte al final como más narcicóloga, pues lo dicho, ¿no? Lo que comentaba antes de las formaciones y demás, porque tengo miedo de descubrir que realmente al final como sé menos de lo que creo, entre comillas, que debería de saber. Que claro, bueno, ahí también hay que revisar según qué, para qué y demás, y no se están estableciendo como límites. Entonces, todo el rato, ¿qué información me está devolviendo todo esto? Ujú, claro. Bueno, te iba a preguntar realmente cómo, algo que quizá ya estábamos respondiendo, ¿no? Es que es un poco el cómo liberarnos, por decirlo de algún modo, de esas etiquetas o formas de hacer dentro de la terapia, pero creo que es un poco lo que estábamos contestando, ¿no? Porque siento que, que la primera parte es esa toma de conciencia, como siempre, y después de esa toma de conciencia también poder elegir, porque imaginemos que hay una compañera que nos está escuchando que se está viendo reflejada, que se está viendo identificada y que por lo tanto quizá haya tomado conciencia de que se está situando en uno u otro modo o al menos se acerca, pero está en un punto en el que por lo que sea no puede sostener ahora mismo el revisarlo, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir, ¿qué dirías que es importante a la hora de liberarnos, ¿no? También supongo que querer hacerlo, porque eso, igual estamos en un momento en el que decimos, bueno, pues ahora quiero seguir de esta forma. Ya como de ahora mismo me está funcionando este punto y no puedo al final como hacerme cargo o revisarme, ¿te refieres? Sí, exacto, pienso, ya no solo es importante esa toma de conciencia, ¿no? De, vale, pues me está ocurriendo esto, me estoy moviendo desde aquí, sino también el querer cambiar, ¿no? El querer liberarte, porque el querer liberarte de esas etiquetas o el querer funcionar de otra forma diferente. Es decir, creo que ya no solo importante es la toma de conciencia, sino también la intención, ¿no? A la hora de querer salir de ese estado, porque como siempre hay beneficios secundarios, lo que te está aportando, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. O sea, creo que ahí también como es importante el poder ver que realmente el estar en extremos está generando como más malestar e incluso al final todo el rato estoy tratando de huir, de no confirmar esas creencias que yo ya siento como de base, pero realmente me siento todo el rato en una carrera de fondo si estoy en esos extremos, porque es todo el rato el poner en marcha como una serie de mecanismos para tratar de escapar de esa creencia que tanto miedo me da sobre mí misma. Entonces, joder, qué agotador. O sea, Ujú. bastante como esa intención o sí, la intención y la conciencia del trabajo también nos libera de dejar de correr en ese sentido, ¿no? Y empezar a poder asentar como otras bases, como mucho más desde esa seguridad, dentro de que dudas siempre vamos a tener en todos los sentidos, con todos los casos, o sea, bienvenida a las dudas, que al final como no saber de todo está bien, compartir está bien, el que no tenemos que ser súper psicólogas ni tenemos que poder con todo e incluso al final como el aparentar que soy la que más sé o que mi método es el mejor y toda esa parte que nos aleja de esa cuestión como mucho más humana que es de nuestro trabajo y creo que al final como si estamos en un trabajo tan humano se necesita también crear como mucha más red humana, que a veces parece que tenemos miedo de compartir que no tengo ni puñetera idea de esto, básicamente con este caso estoy como súper perdida o me activa de esta manera. Entonces, como vamos a visibilizar más el, como psicóloga, no tengo ni idea de esto y que está muy bien. Entonces, joder, liberar mucho también como ese peso de la carrera, de poder al final como tratar de huir de esas creencias que evidentemente el trabajo terapéutico, el trabajo personal propio, al final es que es un punto muy importante y que yo invito a todas las personas que sean psicólogos y psicólogas a hacer un trabajo personal por el impacto en cuanto a la transferencia y la contratransferencia que tiene en las sesiones, el trabajo al final como de supervisión terapéutica para compartir al final como con otros compañeros y otras compañeras es primordial y el poder al final como hablar y encontrar espacios también como de autocuidado en cuanto a límites, que incluso me parece como muy importante el poder poner esos límites de con qué tipo de poblaciones quiero trabajar, qué es de lo que me quiero formar, que a veces de repente, claro, hay un aluvión y un embudo de un montón de formaciones y siento que tengo que hacerlas todas para ser como la mejor, porque claro, con esta técnica o esta herramienta podrás trabajar de manera súper eficaz o no. Entonces, al final, como encontrarnos como terapeutas, ¿no? Al final lo que decías, Isa, que me gusta mucho lo de nuestra terapeuta más genuina, ¿no? De quién soy yo como terapeuta o quién quiero ser yo como terapeuta. Porque en ese momento en el que nos colocamos en cualquiera de los dos extremos, me estoy perdiendo a mí. Entonces, ¿quién estoy aspirando a ser? O sea, o quién estoy creyendo que tengo que ser o que tengo que aparentar. Entonces, de alguna manera, al final, como joder, en trabajo personal, me estoy perdiendo a mí, estoy perdiendo mi esencia, estoy perdiendo al final como quién soy, ¿no? Mi parte como más humana que también tiene como mucha presencia en cuanto a mis cualidades también como personales, de qué manera puedo potenciarlas como herramientas terapéuticas y de acompañamiento. Entonces, de alguna forma me pierdo en toda esta nebulosa, ¿no? Desde ese temor y desde ese miedo. Entonces, encontrarle ventajas a la parte como de ir soltando parte desde primero ser conscientes, que eso ya a mí me parece como un trabajón, porque en el momento en el que ya soy consciente, ya me estoy alejando de la parte, ya no me estoy fusionando tanto con ella. Entonces, las probabilidades o las posibilidades de que actúe o reaccione desde la parte se disminuyen porque ya estoy generando un poquito como de distancia. Entonces ya voy a tener un poquito como más de claridad de qué es lo que está ocurriendo. Y luego el poder al final como incorporar herramientas para poder acompañarme de alguna manera y al final detectar, ¿no? La creencia de no soy suficientemente buena, no soy capaz, no soy válida y demás y poder al final como acoger a esas partecitas que tienen que ver con nosotras y que puede que estén al final reflejadas en nuestra historia de vida de una manera u otra, ¿no? Ujú. Qué bonito, me encanta. Y parecía que íbamos a acabar aquí, que era la última pregunta, pero me ha surgido otra, que creo que puede, que creo que puede finalizar, todo lo que estamos hablando de una forma como súper amable, ¿no? Y también de esa forma auténtica, en relación con las partes, ¿no? Con ese self que sostiene como cada una de nuestras partecitas, por contrarias que parezcan.
Y también en relación con ese rechazo, ¿no? que podemos sentir hacia la salvacóloga, hacia la narcicóloga o hacia el nombre que nos queramos inventar. Es un poco qué tiene que aprender la una de la otra, ¿no? Para poder acabar este episodio, te preguntaría esto, Yune, ¿qué crees que tiene que aprender la narcicóloga de la salvacóloga y viceversa? Ay, qué buena pregunta, qué bonita. O sea, al final esto sería ya como es un polo, ¿no? El que puedan tener ambas como un diálogo en ese sentido. Total. Sí, fíjate que al final como la narcicóloga va desde el tener que ser sobrecapaz de yo puedo con todo, ¿no? Una apariencia de seguridad en ese sentido y la salvacóloga al final como se siente como, vamos, totalmente desprotegida y vulnerable en ese sentido y que solo es válida a través como de poder dar, ¿no? O hacer para los demás cuando la narcicóloga, perdón, se siente ya como ella capaz en todos los sentidos. Entonces, creo que podría ser como un diálogo muy interesante como de partes en cuanto a que una le enseñe a la otra a poder mirar hacia el otro y la otra poder mirarse a una misma, ¿no? La narcicóloga él puede enseñar a que joder, que tiene muchas cosas que son capaces de poder acompañar suficientemente bien, que hay una formación detrás, que seguramente haya partecitas como de seguridad en cuanto a poder, a, oye, pues recuerda que esto lo hiciste muy bien, o recuerda que tal, e incluso, joder, el poder ver que también hay pacientes que puedan tener como ciertas resistencias, tampoco nos tenemos que quedar ahí, evidentemente, sino como el trabajo sobre la resistencia, paréntesis, pero al final como que también ocurren estas cosas que no eres solo tú, ¿no? En cierto modo. Entonces, al final como la salvacóloga le puede enseñar también como a la narcicóloga a poder mirar más al paciente, a poder al final como eh, hacerse más, bueno, afectuosa, ¿no? Como decías también como al principio, de tener otro tipo como de acercamientos, de que está bien también si quiere recoger o responsabilizarse de determinadas partes. Entonces podría ser como un diálogo muy interesante entre el sostener y el dar, ¿no? Que en cierto modo a mí me reflejan muchas veces como el locus de control externo y el locus de control interno. Entonces vamos a entrar como en un locus de control intermedio, de ni para afuera ni para adentro del todo, sino como una mirada en la que pueda ser bidireccional, ¿no? Miro a la otra persona a la par que me sigo mirando a mí, me tengo en cuenta y me tengo presente como una persona que es suficientemente profesional a la par que miro a la otra persona y no olvido de esa parte como más humana, ¿no? Es suficientemente humana. Entonces es como un acuerdo entre partes. Podría ser como muy guay, muy interesante. Es súper interesante. Dejamos aquí esta reflexión, pero también yo abriría, ¿no? la posibilidad de que las personas que nos hayan escuchado y que ya conozcan estos dos conceptos, que se han identificado una o ambas partes, que quizá puedan hacer ese ejercicio, ¿no? de qué tienen que aprender la una de la otra, que creo que puede ser un montón. Y creo que ese es el camino, ¿no? Esa integración es el camino como siempre y no tanto el querer desprenderme de todo eso que me compone, ¿no? Sí. Entonces, este episodio es justo para eso, para poder comprendernos, para poder integrar todo aquello que nos hace funcionar y que nos mueve y no tanto desde el esto me ocurre, ¿qué tengo que hacer para deshacerme de ello, ¿no? Ujú. Así que dejamos abierto ese espacio de diálogo con cada una de vosotras mismas. Mil gracias, Yune, porque me ha encantado escucharte, me ha encantado este episodio. Es lo más, esa creatividad que tuviste aquel día. Jo, ayuda, ayuda. Y dentro de lo que nos pueda generar rechazo, como tú bien dices, Isa, al final como el poder está en la integración y en poder ver que me cuida o me protege de algo. Entonces, el poder ver como la buena intención de todas las partes. Pues gracias, estoy segura de que a todas las personas que nos han escuchado les ha sorprendido y también de que a todas les ha gustado y aportado mucho todo lo que has ido compartiendo. Y también pues a todas las personas eso que nos habéis escuchado, si queréis compartirnos cualquier cosa desde vuestro lado psicóloga y humano, estaremos encantadas de poder leeros y crear pues esta tribu, ¿no? que tratamos de crear por aquí. Gracias una vez más por habernos escuchado. Nos escuchamos o vemos la semana que viene
y un abrazo muy grande. Gracias, Yune. A ti, Isa, 1000 veces. Enorme. Gracias.